Noticias, Canal I. Muy buenas noches, Venezuela. Sean todos bienvenidos a la presente emisión estelar de Noticias Canal I. Yo soy Verónica Silveri, como siempre acompañada de William Pérez y Mayri Chouro, además de Ronald Sanoja, por supuesto, próximamente con nosotros, listos para llevar las informaciones que se han generado el día de hoy. Es así, como lo dijo Vero, ya nosotros estamos listos para comenzar a nuestro recorrido. De inmediato comenzamos repasando las informaciones más resaltantes. El Parlamento Nacional, presidido por Juan Guaidó, sesionó este martes para aclarar que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es un violador de derechos humanos y solo se ratifica en el no permitir la entrada a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La diputada Delsa Solórzano afirmó que no se puede tapar con un dedo los más de 10 años que el país ha sido considerado como un estado fallido. Por su parte, el diputado José Manuel Olivares agregó el peligro que representa el coronavirus en un país que no dispone ni de agua potable para lavarse las manos. Sin embargo, debemos decir que la falta de ingreso a nuestro país por prohibición del régimen de Maduro, cuyas manos dictatoriales ha llegado incluso hasta esta línea aérea que impidió que se subieran al avión, no va a tapar varias cosas. Más de 400 presos políticos en Venezuela, niños que mueren en los hospitales, una crisis humanitaria compleja que hoy nos aqueja y un asunto que nos aqueja además de manera directa aquí en el circuito. En la maternidad de Carrizal hay una bacteria que está asesinando a nuestra gente. Hace unos días falleció tristemente una joven de tan solo 27 años que contrajo una bacteria en la maternidad de Carrizal y fue posteriormente atendida en el Victorino Santaella y no había tratamiento posible para ella. Eso es la crisis humanitaria que hoy nos aqueja y es lo que pretendía tapar el régimen de Maduro. Bueno, Venezuela no está exento libre de que el virus llegue. Llegan vuelos de Europa todos los días al aeropuerto de Maiquetía, el fenómeno migratorio ya conocido por todos en nuestro país, lo que quiere decir que estamos dentro de la probabilidad de que un caso probable o sospechoso llegue a nuestro país. Es por eso que esta Asamblea Nacional, hoy les planteo, colegas parlamentarios, junto a la directiva, que demos este debate, pero sobre todo que de una vez produzcamos al país, que no solamente aprobemos un acuerdo que justifica, que explica la crisis, sino que además hemos elaborado, producto de una revisión técnica de lo que están haciendo todos los países del mundo, de todos los artículos científicos que han salido a la brevedad, un manual de manejo y control de coronavirus. Asimismo, el diputado miembro de la Comisión de Finanzas, Ángel Alvarado, criticó que la ilegal Asamblea Nacional Constituyente aprobara la reforma de la ley fiscal que no aporta beneficios a la derruida economía hiperinflacionaria del país. En este momento, el salario mínimo en Venezuela apenas alcanza los $3, pero los bienes están dolarizados. Ahora los impuestos están dolarizados. Los trámites de pasaporte y muchos otros trámites administrativos están dolarizados. Y por eso debemos hoy enérgicamente rechazar esa pretendida reforma impositiva. Como propuesta, ciudadano presidente, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, vamos a trabajar en un conjunto de reglas fiscales para hacer una política fiscal responsable, coherente, que genere una verdadera estabilización macroeconómica en el país, porque no podemos olvidar que la hiperinflación que estamos viviendo tiene su origen en el gran desorden fiscal de estos 20 años, donde se dilapidaron más de 1,5 millones de millones de dólares y en este momento dicen que hay que hacer una reforma fiscal para buscar tributos para cerrar el déficit fiscal. El Parlamento aprobó por unanimidad de votos el acuerdo de prevención contra el coronavirus, que además busca alertar a la ciudadanía y autoridades pertinentes. Finalmente aprobaron el acuerdo en apoyo a la reelección del secretario general de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, por su pulcra gestión, según aseguraron. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que la aerolínea Copa Airlines le impidió a sus representantes que se dirigían al país para realizar una visita de reconocimiento reunirse con miembros de distintas organizaciones.
Según los representantes en la aerolínea, les informaron que recibieron instrucciones del gobierno venezolano de que no estaban autorizados a ingresar al país. La comisión realizaría esta visita para reunirse con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela, como con los representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Además, informaron que visitarían el Hospital Pediátrico JM de Los Ríos para constatar las denuncias sobre el estado del recinto de salud. A través de un comunicado lamentaron que se les impidiera llegar al país. Y diputados al Parlamento Nacional manifestaron este martes su descontento por el impedimento de la entrada al país del Gobierno Nacional contra la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a su juicio, por miedo a que se ratifiquen todas las violaciones que cometen contra el pueblo. Y en el caso pues de cómo queda Nicolás Maduro como el dictador que es, demostrando una vez más que tiene miedo de que el mundo entero se entere y siga viendo las atrocidades y la violación gravísima y sistemática, valga acotar, sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Esto no era algo novedoso, nosotros sabíamos que él iba a impedir como fuese que esta comisión entrase a Venezuela porque ya tienen la mala experiencia de lo que ocurrió con el informe Bachelet. Venir ni siquiera a corroborar, porque ya todo el mundo sabe las torturas, el secuestro, la persecución y los asesinatos de Estado que se cometen en Venezuela. Pero era de parte oficial de esa comisión verlo con sus ojos, corroborarlo de parte de ellos de forma directa, y ellos pues para evitar este hecho pues le impiden el acceso a la comisión y bajo de su estructura o su mecanismo de inloco a Venezuela. Hoy sabemos que hay una nueva situación política en el país y por ello la Comisión Interamericana le pide autorización al presidente Guaidó para entrar. El presidente Guaidó da la autorización para que la Comisión Interamericana ingrese y hemos tenido conocimiento de que en Panamá, donde se encontraban, no los dejaron subir al avión y en consecuencia no los dejaron subir a Venezuela, llegar a Venezuela. Entendemos que esto tiene que ver con un visado que le ha negado el régimen usurpador del señor Nicolás Maduro. De tal manera que esto no es más, de nuevo, que la evidencia clara de que el señor Maduro quiere seguir metiendo bajo la alfombra el sucio, que significa que nuestro país, tristemente, ha sido declarado como un régimen forajido en materia de derechos humanos. Solórzano destacó que mientras el gobierno se ocupa de ocultar la verdadera situación del país, en los hospitales siguen falleciendo pacientes por falta de insumos médicos. Y el comisionado de Juan Guaidó para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, se pronunció luego de que se le impidiera el arribo a Venezuela a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El comisionado de Juan Guaidó para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas considera que impedir el arribo de la Comisión de los Derechos Humanos al país revela y ratifica que en Venezuela se vulneran los derechos humanos. Que se tenía toda una agenda de atención para oírlos y lo que simplemente revela y ratifica que en Venezuela se vulneran derechos humanos continua y sostenidamente en vista del patrón que hay en nuestro país. Y puedo usar como referencia dos países en particular. Ustedes saben que los acontecimientos que hubo en Chile y en Ecuador, la comisión visitó cada uno de estos países y se les abrieron las puertas. Prado también afirmó que en su agenda tenían distintos planes, los cuales fueron impedidos por el gobierno nacional. Uno era un traslado de víctimas hacia Cúcuta en Colombia y otro manifestarse por las víctimas en nuestro país, por lo que les tocará reestructurar la agenda, mientras en Venezuela seguirá, según sus palabras, una total desgracia. Teníamos un plan B, que es ahorita hacia Cúcuta, y tenemos un plan C, D y E también, por las víctimas. Y por ser responsable precisamente con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en nuestro país. Desde el primer momento que el presidente Juan Guaidó decidió dejar sin efecto las denuncias de la Convención Americana y de la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos para regresar precisamente a la competencia de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, nosotros tenemos precisamente trazado lo que es una ruta de vuelo para dar la atención debida seriamente y el respeto a las víctimas. Sí, efectivamente sí tenemos organizado un traslado de víctimas. Dos, de lo que usted pregunta de qué le podemos decir nosotros a funcionarios del régimen de facto, simplemente que mañana, cuando estén todos perseguidos,
a nosotros como defensores y activistas de derechos humanos nos corresponden a que todo lo que ellos están haciendo en nuestro país, a las víctimas, a ellos por lo menos, no se le haga, sino que tengan justicia justa y a tiempo. Por último, Prados manifestó que tal acción es un abuso de autoridad y de chantaje del gobierno nacional a toda la comisión y a la línea aérea. Sin embargo, informó que ha tenido comunicación con la Comisión Interamericana para no desistir y poder realizar una agenda como la que tenían estipulada en los próximos días. Y el diputado del Parlamento Nacional, José Brito, propuso este martes que el Poder Judicial formalice a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral designados por el Comité Preliminar de Postulaciones. Brito sostuvo que el Tribunal Supremo de Justicia podría refrendar a los rectores de órgano electoral escogidos legítimamente por el Parlamento. También abogó por el respeto y la colaboración entre los poderes del Estado venezolano. Además, exigió que el TSJ no solo haga las designaciones, sino que cumpla con darle una formalidad legal, ya que con eso, según sus palabras, se gana equilibrio, transparencia y confianza para que los venezolanos entiendan que por la vía electoral se pueden dirimir las diferencias. Y el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre-Briceño, indicó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos podrá mantener contacto con los diputados del Parlamento en la frontera con Colombia. Veamos. Se va a hacer desde la frontera de todas maneras, allá van a acudir las víctimas y las ONG que se ocupan de esta materia. Le pedimos a los medios de comunicación que estén muy atentos, porque en el tránsito desde las diferentes ciudades de Venezuela hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta es muy probable que consigan obstáculos, es posible que se produzcan detenciones, pero tanto las ONG como el comisionado para los derechos humanos del presidente Juan Guaidó y las víctimas han demostrado su disposición a trasladarse a la frontera. El gobierno de Panamá en esto no tuvo nada que ver. Y más aún debo reconocer el trabajo que la embajadora Roquever, embajadora de Panamá ante la OEA, hizo para facilitar el viaje. Es decir, hemos estado en contacto con la Embajada de Panamá y lamentablemente los esfuerzos que hizo el gobierno de Panamá para que esta visita se desarrollara bien no tuvieron éxito. La presidenta de la comisión, hay que recordarlo, es de nacionalidad panameña. Tarre-Briceño destacó que no existen leyes que permitan estas actitudes que el gobierno nacional decidió adquirir frente a la comisión, demostrando que sí cometen violaciones contra los derechos humanos. Sobre el regreso del líder opositor Juan Guaidó, aseguró que no habrá problemas ni tampoco será retenido en el aeropuerto. Bien, y con estas informaciones nosotros hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar de Noticias Canal Ibero. Así es, volvemos con mucha más información en materia nacional. Noticias Canal I.